Y es que Galdós tenía muchos amigos y muy buenos amigos que eran pintores. Uno de ellos, por ejemplo, es Agustín Lardi, el hijo de Emilio Guenín, el fundador de Lardi, del restaurante Lardi. Pues Agustín Lardi le regaló, y está además dedicado, este propio dibujo, que es un paisaje. Por ejemplo, también tenemos otra bonita pintura de Ricardo Arredondo. Son unas vistas de Toledo que también, como veis, abajo a la izquierda están dedicadas al propio Benito Pérez Galdós por el pintor. O Emilio Sala, un caricaturista muy importante de esta época, periodista también, pintor, que le realizó este retrato a Galdós. Ahí aparece Galdós representado, pues, pensando, escribiendo, creando. Pero quizás el mejor amigo de Galdós, que fue pintor, o el más destacado, sería sin duda Joaquín Sorolla. Y este es el retrato más conocido de Joaquín Sorolla, y es el retrato más conocido hecho a Benito Pérez Galdós. Esta obra pertenece al Museo Casa Natal de Las Palmas de Gran Canaria, de Benito Pérez Galdós. Y es muy curioso porque se ve la familiaridad con lo que lo representa, esa introspección que tiene el personaje. Fijaos la psicología de los ojos, los trazos tan marrones, todos esos toques que hace, esas sombras, contrastes, las arrugas en las manos. La representación es perfecta, no puede representarse mejor un personaje. Pero sobre todo la familiaridad con la que lo hace, que lo vamos a ver mejor en esta otra imagen. Aquí tenemos, esto pertenece a la Spanish Society of America, es una obra realizada por Joaquín Sorolla de su amigo Benito Pérez Galdós, y es en la casa del propio Joaquín Sorolla, mientras Galdós está esperando a que Sorolla y sobre todo su esposa Clotilde se preparen para ir a un baile, una fiesta o algo parecido, un sarao que tenían por la noche. El caso es que le vio tan guapete, tan elegante, tan bien vestido Sorolla, que quiso representar a Galdós. Galdós dijo, bueno, de acuerdo, e hizo esta obra y la verdad que aparece pues muy bonachón, como estáis viendo. Y el propio Galdós, de tanto ver a pintores y de tanto tener amigos pintores, pues decidió también, le picó el gusanillo de ser pintor. Esta es la paleta de pintor de Galdós, es algo que mucha gente no conoce. Y es que Galdós también se dedicó a la pintura, como aficionado, evidentemente. En sus ratos libres solía pintar muchísimo, y sobre todo en Santander. Esto que estáis viendo es una marina de Santander. O por ejemplo la decoración de la pandereta que tenéis en la parte de arriba, también con barcos, o en la parte de abajo otro cuadrito realizado con barcos también a la entrada de Santander. Veraneaba mucho en Santander, como veremos después. Otra llegada de barcos hacia el puerto de Santander, que era lo que más le llamaba la atención. O esta bonita pintura también realizada por Galdós, está pintada por el propio Galdós, de Zaragoza. Si os estáis fijando, es el puente del Pilar y la Basílica del Pilar que aparece al fondo. Tenía muy buena mano, como estáis viendo. Unas vistas de una montaña también realizadas por Galdós. Y otra de sus grandes aficiones era la música, y es que era melómano, le encantaba la música. De hecho, hay quien dice que no se le daba demasiado mal tocar. Tenía un piano siempre que tuvo ya dinero, lógicamente, tuvo un piano en todas sus casas, y este no es el piano de Galdós, es un piano más o menos contemporáneo del que él tendría, pero sí que se ve claramente, pues bueno, la afición que él tenía. Siempre estaba escuchando música. Y de hecho fue un gran coleccionista de música. Esta que tenéis aquí es una partitura original de Mozart que coleccionó el propio Galdós, que tuvo él, atesoró sus propias colecciones. O también un busto de Beethoven, que estáis observando aquí, que pertenece a la casa museo natal de Benito Pérez Galdós en Las Palmas y que él siempre conservó. Y al igual que tenía muy buenos amigos pintores, tenía muy buenos amigos también músicos, como por ejemplo Federico Chueca, que Federico Chueca le regaló este primer ejemplar que tenéis aquí de la obra Cádiz, basada en el episodio nacional, evidentemente, de Galdós. O este otro ejemplo que tenemos aquí, de Ruperto Chapí, que es el equipaje del rey José, también una obertura creada por el propio Ruperto Chapí, muy amigo personal del propio Galdós, como hemos dicho. Y llegamos a la segunda época literaria. Es lo que estamos hablando, lo que podemos hablar como la etapa de consagración. Es lo que se llaman las novelas contemporáneas, las grandes obras de Galdós. Podríamos llamarlo los bestsellers, las obras más vendidas. De 1880 a 1890 van esta serie de obras. Por ejemplo, Tormento, que tenemos aquí.
Lo prohibido, también una obra muy interesante, muy conocida, muy llamativa de esta época de consagración del propio Galdós. El amigo Manso, que podéis observar aquí, bien famosísima. El doctor Centeno, también se observa. Todas ellas, por cierto, con Madrid como su esencia, el lugar en el que suceden los hechos, pero no estamos hablando de que Madrid sea el lugar solo en el que suceden unos hechos, sino que Madrid es un personaje más de la trama. Y esto podemos apreciarlo perfectamente en La desheredada. Esta obra es del año 1881 y es la primera obra en la cual Galdós sitúa en un lugar fijo los hechos. Estamos hablando de Madrid, y es que La desheredada trata de una tal Isadora que llega con tan solo 19 años a Madrid, con una mano adelante y otra detrás, que llega sin conocer a nadie, que llega de provincias, y fijaos que es la misma situación que a Galdós le sucede en su momento, que él llega de la misma manera que llega su personaje en La desheredada, y por eso representa también ese Madrid primigenio. La más conocida quizás, o si tuviéramos que mencionar una sola, sería Fortunata y Jacinta, como estáis viendo aquí. Es la obra fundamental de Galdós. Tiene muchas, claro, citar solamente una o decir solamente una sería imposible, pero todo el mundo conoce la obra de Fortunata y Jacinta de Galdós, una de las más importantes, no solo del autor, sino de toda la literatura española. Pero a mí la que más me gusta es Miau. Como bien sabéis, la obra de Miau transcurre básicamente en Madrid. Es una obra muy graciosa, es una obra sobre todo muy cariñosa, muy enternecedora, muy dramática, es muy breve además, se lee muy bien y bueno, es mi recomendación. Si queréis acercaros al personaje, al escritor Benito Pérez Galdós, la obra de Miau para mí es la mejor, la que mejor representa la esencia de Galdós, también la hipocresía, cierto sentido de la sociedad. Y ya tenemos a un Galdós en una edad adulta, no se ha casado. No se ha casado porque no ha querido, no ha tenido algunas relaciones, como veremos ahora, pero nunca quiso casarse. Él dijo siempre que no le hacía falta casarse porque simplemente, bueno, primero vivió con su madre, posteriormente vivió también con su hermana y siempre pues estuvo atendido en ese sentido. Si es verdad también que los hotelitos que había en Madrid en aquella época, él siempre vivió de alquiler, también daban un servicio de limpieza, de comidas, de recogida de basura, etcétera, ciertas cuestiones pues que le aliviaba aquel tema. Y el otro tema que tenía que aliviar, evidentemente el tema sexual, esto es conocido, él acudía de forma no frecuente, pero sí se sabe que acudía a visitar a señoritas, a mujeres de la calle, podemos decir, de forma elegante. Y entre los amores que tuvo Galdós, el amor más importante de su vida fue, sin duda, este que tenemos aquí, Emilia Pardo Bazán. Esta es una fotografía realizada a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue su alma gemela, fue la que mejor le comprendió. Galdós siempre decía que Emilia Pardo Bazán quizás no era una mujer, porque intelectualmente era muy muy superior a los hombres. Tenéis que pensar que esta época no es que Galdós fuera misógeno, es que toda la sociedad de la época era ciertamente misógena. La educación de las mujeres era muy deficiente, no se les dejaba, lógicamente, no se les dejaba alcanzar ciertos puestos. La universidad no podían llegar las mujeres todavía en esta época a la universidad, con lo cual ella fue la que rompió los techos de cristal, podemos decir, y la que superó en cierto sentido todas estas dificultades. Y tuvieron una relación de aproximadamente 3 años, relación que fue más allá de lo platónico, que fue a lo íntimo y que fue también a lo sexual, como bien sabemos. Esta es otra representación suya. ¿Por qué sabemos estos temas? Pues precisamente porque hace no demasiado tiempo se encontraron unas cartas, que son las que tenéis aquí, cartas intercambiadas entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Son muy interesantes porque aquí se dicen cosas como: ¿te acuerdas de aquel fin de semana que pasamos en Frankfurt sin salir de la habitación, dándonos caricias? Evidentemente no era platónico, se veía claramente que ya no era platónico. Pero es que además en estas cartas se sabe la cuestión de la ruptura. Rompieron precisamente porque Emilia Pardo Bazán le puso los cuernos a Benito Pérez Galdós con
uno de los representantes de la intelectualidad en aquel momento y uno de los personajes más importantes a nivel cultural, como Lázaro Galdiano, con José Lázaro Galdiano. Y esto le llamó mucho la atención a Galdós y le llevaron los demonios a aquella situación. Esto es lo que rompió la relación finalmente.